Muy buenas, bienvenidas, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 18, matrices, álgebra de matrices y aplicaciones. Para empezar, vamos a introducir históricamente el concepto de matriz y cómo surgió a través de la historia. Los determinantes y las matrices fueron objeto especial de atención durante el siglo XIX. Aunque los determinantes surgieron antes, sirvió para que todo el estudio que había sobre los determinantes se extendiera a las matrices. No suponen un avance fundamental para las matemáticas, sino que supone una innovación, una fuerte innovación a la hora de utilizar cierta simbología, cierta notación. Agilizan los cálculos, facilitan su uso y además para representar la información y para servir como herramienta para distintos fines, tanto en matemáticas como en numerosas ciencias, los determinantes y las matrices hacen una función fantástica. En cuanto al estudio del álgebra matricial y de otras álgebras no conmutativas, fue uno de los factores de desarrollo de una concepción más abstracta del álgebra, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. La teoría de matrices surgió, como decía, posteriormente a la de determinantes. Un determinante contiene un cuadro de números en un momento determinado, el cual en un momento determinado fue objeto de estudio y manipulado para diversos propósitos. El cuadro en sí mismo fue llamado matriz por Silvestre por primera vez cuando deseaba referirse a un cuadrado regular, pero a un cuadrado regular y rectangular de números, pero no podía utilizar la palabra determinante. Las propiedades de las matrices también habían sido ya estudiadas en el estudio de los determinantes. La disposición de los elementos en forma de caja y la notación de sus índices dobles había sido introducida por Cauchy para los determinantes. Es decir, todo lo que forma la teoría de las matrices era de alguna forma heredado de los determinantes y del estudio que se había realizado sobre ellos. Si bien otros matemáticos que encontraron propiedades, mm, otros matemáticos encontraron diferentes propiedades sobre las matrices a partir de esta nueva simbología. Sin embargo, el que la generó, el que se considera el padre del álgebra matricial, fue Cayley, que fue el primero en publicar un artículo en el que no utiliza los determinantes, sino que directamente utiliza las matrices como una entidad aparte, como una entidad propia. Y se acepta generalmente, pues, como el creador, como ya decía. La usó para simplificar la notación mientras trabajaba en el estudio de los invariantes bajo transformaciones lineales. Otros autores encontraron propiedades particulares de las matrices y de algunos de sus elementos, como las raíces características. Entre ellos, los que más destacan son Hermite y Frobenius. Las aplicaciones de las matrices son extensas y multitud, y hay numerosas aplicaciones para las matrices. Esto puede ser debido a que simplifican la notación y facilitan la organización de los datos. Se aplican en casi todas las áreas del conocimiento, no solo en matemáticas, sino que también donde hay que recabar datos. Por ejemplo, estamos hablando de economía, sociología, educación. Especial interés pues, adquieren en física, matemática y estadística, que son, bueno, algunas de sus ramas base, de donde parten. Como ya decía, no suponiendo un avance, sino un cambio en cuanto a notación se refiere. Y refiriéndonos al currículo, a la relación entre las matrices y el currículo, hemos de decir que según el desarrollo curricular de la LOMCE, especificado a través del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, sabemos que las matrices no se mencionan hasta segundo de bachillerato. En la modalidad de ciencias sociales, además de la definición y familiarización con la notación, se requiere que los estudiantes organicen la información procedente de situaciones reales por medio del uso de matrices. La intención es que los estudiantes usen las matrices para resolver problemas de forma eficiente. En la asignatura de Matemáticas 2, en el bachillerato de Ciencias, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables son concretos y mucho más técnicos. Así, por ejemplo, además de la transcripción de datos y la organización de los mismos, traduciéndolos a partir de un problema, extrayéndolos de situaciones reales,
se requiere aplicar tanto el método de Gauss como en algunos casos también se utiliza el teorema de Ruche-Frobenius y la regla de Kramer, que engloba también, además de la resolución de ecuaciones, engloba el cálculo matricial y el uso y agilidad con las matrices. Con esto terminamos la introducción, así que muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.